Bueno, en esta mañana vamos a hacer un paréntesis dentro de los paréntesis. Impresionante. ¿Eh? Abre corchete sería en matemática. Abre paréntesis, cierra corchete. ¿Eh? Después la llave, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan algunos, No hace tanto que dejaron el colegio. Fue ayer nomás. Los que no saben de qué estamos hablando, en matemáticas se usa en álgebra sobre todo, símbolos, paréntesis, llaves, corchetes, para ir barra después, y para decir, vamos haciendo cosas adentro de otras. Las clases que pensábamos tener nosotros iban a ser un paréntesis dentro de las clases de Emilio y de Hugo. ¿Se acuerdan? Y agarramos Los Ángeles. La idea que teníamos con eso era hacer cortitas lecciones donde nos quedara algo, pero al cabo de varios paréntesis de eso íbamos a tener algún concepto de Los Ángeles que los quiero felicitar porque ha sido muy buena la encuesta, porque no fue un cuestionario, fue una encuesta para ver dónde estábamos parados y a dónde apuntar. Bueno, hay cosas para reafirmar, muy cosas que se desconocen, pero algunas sí las hemos detectado y vamos a tratar de trabajar sobre eso. En esos paréntesis que vamos a tener de Los Ángeles, que no es lo que vamos a tener hoy. Si Nico ya me encontró el archivo, ¿sí, Nico? Impresionante. Hoy vamos a hacer, porque lo que pasa es que vamos a tener 2 o 3 clases seguidas ahora. Entonces ya no iba a ser un paréntesis, iba a ser una clase un poquito más importante. Entonces, eso me da una posibilidad, primero, de cortar cuando se corta, que es uno de mis problemas. Gracias, chicos. La otra es de dar algún deber. ¿Cómo iba a ser antes para darles deberes? Gracias, Nico. Si no sabíamos cuándo era la próxima clase. Entonces lo que vamos a hacer ahora es un estudio de 3 clases, a lo mejor 3. No sé, vamos a ver qué dice Hugo cuando el tiempo que lo está favoreciendo un poquito en este momento para salir de su atraso, le está dando una mano, bueno, menos hoy. Pero vamos a dejar que pueda terminar lo suyo antes de que se haga cargo de la clase. Somos solidarios en ese sentido. Y vamos a ver un estudio acerca de Primera de Pedro. Este tiene un poquito de razón de ser este estudio. Estábamos conversando el otro día acerca de el sufrimiento del creyente. Como ustedes habrán visto ya en la hojita que tienen, se pueden hacer varios encares de Primera de Pedro, pero el nuestro lo vamos a hacer, muchas gracias chicos, en base a el sufrimiento. Nada escapa que los últimos tiempos nos están cascoteando el rancho de algunos lados, y hay familias de la iglesia que están sufriendo. Tal vez haya alguno que no está sufriendo. Decíamos con Emilio recién, ya se le va a pasar. Ya se le va a pasar. El sufrimiento es algo que está presente en la vida del cristiano. Y es algo de que tenemos que prepararnos para pasar esas etapas de sufrimiento, porque si no las pasamos, las vamos a pasar. Y queremos derribar ese mito de que si te acercás a Cristo, si confías en Él, si confías en Dios, no vas a pasar por sufrimiento. No es así. No es así. No nos mintamos a nosotros mismos ni le mintamos a los demás. Si queremos atraer a alguien al Evangelio, que no le digamos, ¿querés parar de sufrir? Vení a Dios, vení a la iglesia y se van a terminar todos tus sufrimientos. No es así. Viene, pare de sufrir a Suárez. Bueno. Nosotros no lo digamos porque no es cierto. No es cierto. Sí es cierto que podemos atravesar
esas etapas de sufrimiento aferrados a una poderosa mano, la mano del Señor, pero no nos engañemos ni engañemos a los demás y no nos desanimemos cuando tengamos que pasar por sufrimiento pensando ¿por qué me pasa esto a mí? ¿O qué hice? Eso muchas veces es una práctica. Bueno, revisate, ¿qué hiciste? Porque si te está pasando esto, algo hiciste mal. Entonces, no es así. No es así. Exacto. Si nuestro... Sí. Entonces tenemos que estar, mientras estamos en frío, digamos, mientras podemos incorporar estos conocimientos que vamos a incorporar, nos van a preparar. Si estamos pasando por momentos difíciles, nos van a ayudar a pasar esos momentos difíciles. Si tenemos a nuestro lado a alguien que está pasando momentos, a veces saber qué decir y a veces qué no decir, porque a veces hasta un texto bíblico puede caer mal en un momento. Es que por más cierto que sea, es cierto lo que nosotros decimos, estamos movidos por buenas intenciones, pero le erramos el momento, nos faltó tacto, nos faltó oración tal vez antes de hablar, y a veces tenemos que ser tranquilos para hablar, prestos para orar por esa persona. De alguna manera hagámosle saber que estamos al lado, que puede contar con nosotros, que lo acompañamos en ese sentimiento de sufrimiento, ante una pérdida, ante una enfermedad, ante una pérdida de trabajo, montones de cosas. Hoy yo quisiera que, va a ser difícil, pero que nos separemos de las cosas que nos están pasando para encararlo de una forma general, porque de alguna u otra manera vamos a sufrir en esta vida, o estamos sufriendo, o vamos a sufrir, y yo diría, tenemos que sufrir. Ahora vamos a ver después, cuando vayamos desarrollando el estudio, a que es inevitable que el cristiano, de alguna o de otra manera, sufra. Entonces, sin individualizar la causa de esos sufrimientos, vamos a tratar de aprender algo de cómo transitar esos momentos. Y ustedes, si se fijan en el bosquejito que tienen, al final dice, la confianza de los cristianos que sufren, la conducta del cristiano que sufre y el cuidado del cristiano que sufre. Que Dios nos ayude, el Espíritu Santo nos guíe a poder estudiar estos temas. La confianza de los cristianos que sufren, la conducta del cristiano que sufre y el cuidado que nos debemos unos a otros como cuerpo de Cristo, como iglesia, el cuidado de los hermanos que sufren. Bueno, esa sería la idea de al encarar este estudio de la primera carta del apóstol Pedro. Le decía recién a Emilio, yo estoy muy acostumbrado a hablar de Pablo y hablamos poco de Pedro. Las cartas de Pablo creo que las hemos agotado casi todas en la escuela dominicana, ¿cierto? Y a Pedro, por ahí nos hemos olvidado un poquito, lo hemos descuidado, pero para tocar este tema, Pedro viene bien. Después algunas cosas a lo mejor producen algún chisporroteo, alguna, qué sé yo, alguna forma diferente de pensar cuando lleguemos. Vamos a ver. Y si es medio complicado la saltamos, pero vamos a tratar de no. Así que, primera de Pedro. ¿Puse segunda yo acá? No, primera de Pedro. Primera de Pedro, a lo mejor después vemos segunda. Me encontré que Pedro habla de los ángeles en sus epístolas. Entonces, varias cosas por ahí hace referencia a los ángeles, que también nos van a servir para nuestro otro, cuando lleguemos al otro paréntesis. Así que vamos a encarar con la ayuda del Espíritu Santo que está presente en nosotros, que es nuestro Maestro, que está en cada uno de ustedes, primera de Pedro, pensando el tema del sufrimiento. Lo primero que tenemos que hacer cuando estudiamos una carta es situarnos en el contexto, ver el autor, los destinatarios y el bosquejo que les dije recién. Así que esto es lo que ustedes tienen. En el papelito tienen lugar para anotar, y tienen que anotar. Tienen que anotar datos acerca del autor, cuando lleguemos a los destinatarios,
y cuando lleguemos al bosquejo de la carta, ahí vamos a trabajar y vamos a ir desarrollando, y nos va a quedar esa hojita para que si en algún momento nos toca sufrir, manoteemos la hojita y nos aferremos a la enseñanza de Pedro, por lo menos, además de la enseñanza de toda la Biblia, por supuesto. Bueno, con respecto al autor, debe ser la persona de la que más sabemos en la Biblia. De los discípulos del Señor, el más famoso es Pedro. Tenemos muchos datos acerca de ello. Y conocemos mucho acerca de Pedro, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿qué conocemos acerca de Pedro? Era muy rápido para hablar. Si ustedes hablan un poquito más fuerte, yo escucho y el micrófono nos capta perfecto, porque está allá Multimedia, está haciendo un trabajo excelente. Así los que están mirando, hacemos un saludito, saben que estamos hablando de eso. Vale. Impulsivo. Era pescador. Pescador. Bien. ¿Qué más sabemos de Pedro? Preparación, poca cultura. Poca cultura, escasa preparación. Está con eso de que era pescador. ¿Cómo? Era un laburante. Bien. Yo diría que Pedro ya no habla más. Los demás siguen diciendo, porque hay muchas cosas de Pedro que nos faltan. Caminó sobre el mar. Caminó sobre las aguas. Era efusivo. Era efusivo. Negó a Cristo. Negó a Jesús. ¿Cómo? Negó a Jesús. Negó a Jesús, eso lo vimos hace muy poquito. Amaba a Jesús. Amaba a Jesús. Amaba a Jesús mucho. Bien. ¿Algo más? Lo seguía. Lo seguía Jesús. ¿Qué más? Es cabeza de la iglesia. Salió Emilio. Mirá. Vos la estabas esperando ahí. Bien. ¿Qué más? Bien, Meli. ¿Cómo? Sí, claro. Bien. ¿Qué favor le hizo Jesús enseguidita que se convirtió nomás? Él sanó a la suegra. Sonrisas aparte, el Señor lo bendijo sanándole la suegra. Por más que él no oraba por su sanidad. El que tiene oídos para oír, que oiga. Bien. Yo noté algunas cositas, y ustedes las van a ver. Es el más conocido de los discípulos. Lo que no pusieron, lo que no sabían, lo que sabían lo anotan. Lo que se enteraron porque se lo dijo otro compañero también lo anotan. Y si a lo mejor acá hay alguna cosa que no dijeron y aparece acá, su llamado, ¿qué fue? ¿Al principio o al final de los discípulos que llamó Jesús? ¿Quiénes son los que están haciendo el...? Uno de los primeros, a Pedro y Andrés, su hermano. Algunos de los muchachos saben los 12 así, de corrido, pero no lo vamos a decir. Pero Pedro y Andrés, los primeros. Jesús le sanó a la suegra. Era uno de los 12, después cuando se constituyeron los 12, que a esto se les llamó apóstoles, Pedro era uno de los integrantes. Caminó sobre el agua, lo dijeron, muy bien, casi que no hay nada. Su confesión del Cristo, ¿se acuerdan de ese incidente? ¿Cómo fue? ¿Cómo arrancó ¿Qué dice la gente que soy? Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y ahí lo pone como cabeza de la iglesia. Bien, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dice, bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Los judíos esperaban el Mesías, esperaban el Cristo, eso es lo que quiere decir Cristo, ¿no es cierto? Entonces, Pedro confiesa ahí que ese Mesías esperado, ese Mesías del que habían hablado todas las profecías, era Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien. Cuando baja el Espíritu Santo y cuando él habla a los gentiles, el primero que habla. Muy bien eso. Después de Pentecostés,
Estamos hablando de otro Pedro, ¿verdad? Un Pedro donde él da discursos, se convierte en 3.000, 5.000 personas, inclusive hace milagros de sanidad. ¿Y qué más me dijiste? ¿Y? Cuando hablan los gentiles. Él les dice a los gentiles de que para ellos también era el evangelio. Si bien después Pablo dice, yo fui constituido apóstol a los gentiles y Pedro a los de la familia de los judíos. Pero Pedro arrancó, el primero que le habló a los gentiles y los incluyó, y ahora vamos a ver algo cuando veamos los destinatarios, que incluye los gentiles en su mensaje. Muy bien. Estuvo en la transfiguración. ¿Se acuerdan ese momento donde Jesús se aparece a los discípulos? Bueno, Pedro era uno. Pero Jacobo y Juan tenían eran los más cercanos a Jesús. A veces Jesús iba con todo y a veces iba con Pedro, Jacobo y Juan. Bueno, ahí estaba, y Pedro fue el que le dijo, Señor, esta es una maravilla. Acá nos quedamos. Acá tiro las estacas, hacemos una carpeta y nos quedamos a contemplar esta hermosura que era la maravillosa visión de Jesús con Moisés y con Elías, en el monte de la transfiguración. Bueno, después Jesús no le da bolilla en ese sentido. Y la negación y la restauración, que ustedes lo dijeron, tanto la negación como la restauración de Pedro. Vimos, ¿Se acuerdan que lo vimos hace muy poquito? La negación de Pedro y la restauración. Ahora, Pedro, que habla tanto en esta carta del sufrimiento, de la confianza de los cristianos que sufren, de la conducta del cristiano que sufre, del cuidado del cristiano que sufre, tenía un problema con el sufrimiento. Todas estas cosas que hemos visto de Pedro, cuando aparecía la palabra sufrir, Pedro se le trastornaba el chip. Había algo que no le... Su actitud frente al sufrimiento. A ver, alguno que lea fuerte y claro Mateo 16, 21. Muchas citas las vamos a buscar en el Evangelio de Mateo. Tienen su correlato en los otros evangelios sinópticos y algunas están solamente en Juan. Ya estamos leyendo 16, 21. El otro día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontece. Y ahí no para, porque después Jesús le da muy duro. ¿Ven? Aparece la palabra padecer, la palabra sufrimiento, y Pedro salta en contra. Al Señor le dice que no. El Señor le estaba diciendo, les estaba informando lo que iba a pasar, no les estaba pidiendo opinión. Pero Pedro le dice, Señor, de ninguna manera te va a ocurrir esto. ¿Cómo vos, que sos el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, vas a sufrir? ¿Se nota esta idea? Venía todo bien con Pedro, con sus idas y subidas y bajadas. Todavía no habíamos llegado a la parte de la negación, pero siempre Pedro ahí alentando, preguntando, contestando enseguida. Pero donde Jesús empieza a decir, bueno, esto está todo muy bien, pero el Hijo del Hombre va camino a Jerusalén, donde va a sufrir, donde va a padecer, donde va a ser muerto y donde va a resucitar. Y ahí Pedro, no sé, esto no me entra en la cabeza. De ninguna manera. ¿Algún parecido con nosotros? Señor, ¿por qué a vos te va a pasar esto? Y a veces nosotros decimos, Señor, a mí me pasa esto. O a fulanito le pasa esto. Tenemos problemas con la palabra sufrimiento de la misma manera que lo tenía Pedro. Por ahí a veces nosotros juzgamos la actitud de Pedro, pero nosotros ahora conocemos toda la historia y vemos que era necesario que Cristo para justificarnos, para salvarnos. Pero en ese momento Pedro no lo veía. Exacto. Y es como cuando nosotros atravesamos la prueba, no vemos el propósito de Dios. Y quizás por los años o por el tiempo podamos entender
Nosotros esta historia la estamos leyendo con el diario del lunes. Acá ya sabemos todo lo que pasó. La que no sabemos es la nuestra. Ahí no sabemos el diario del lunes. Ahí cuando nosotros estamos pasando el momento, y la reacción es, Señor, esto no tendría que ser así. Nos pasa a veces. Yo creo que ninguno de nosotros dice, bueno, Señor, gracias porque estoy sufriendo. Sí, tendría que ser esa la actitud, van a decir algunos legalistas. Pero lo real es que nosotros nos da como cosita. Y en este caso, Pedro, con una intención aparentemente perfecta, pero desconocía el propósito que Dios tenía a través de eso. Y así nos pasa a nosotros cuando tenemos que atravesar por situaciones difíciles. Desconocemos los propósitos de Dios. Entonces, nosotros quisiéramos conocer qué es lo que nos pasa. Pero como no lo sabemos, no tenemos el diario del lunes, como en este caso de Pedro, ese rechazo al sufrimiento es innato, es humano, es lógico que nos pase así. Tenemos que ser conscientes de eso. En una ocasión, Pedro le dice al Señor, Señor, hemos dejado todo para seguirte. ¿Y se acuerdan de esa parte? ¿Y qué tendremos? Fue el único que le cuestionó eso al Señor. Los otros le cuestionaron otra cosa. Otro cuando dijeron que estaba sufriendo, decía, Señor, pero cuando venga, guardame un lugarcito a la derecha y otro a la izquierda a mí para nosotros. Pero Pedro, no digo que le recriminó, tampoco que lo recordó, porque el Señor sabía todas las cosas, pero le salió eso de adentro. Señor, hemos dejado todo para seguirte. ¿Y qué tendremos? O por lo menos reconocimiento. Yo dejé todo. ¿Algunas veces hemos tenido esa actitud? Señor, ¿sabe las cosas que yo dejé? Yo podía haber hecho esto, y sin embargo, por amor a vos, yo lo dejé. No sé qué podría haber sido Pedro, el gran pescador, un buque factoría, alguna cosa. Lo dejó todo, y en ese momento le pasó por la cabeza decírselo al Señor. El Señor fue muy bueno con esa, respondiéndole a Pedro. Porque él dijo, ninguno que haya dejado nada quedará sin recompensa, sino que le será dado 100 veces más. Qué bueno que fue el Señor ante esa aparente reclamo de Pedro, porque él había dejado todo para seguirle. Pero vemos que las cositas que le dolían un poquito, y Pedro también se las largaba al Señor. En Getsemaní se durmió. Ojo, no estamos haciendo achando el árbol caído acá con Pedro. Porque lo que Pedro hizo no lo hizo ninguno de los discípulos. Porque Pedro se durmió, pero los otros también se durmieron los que estaban con él. El único que caminó sobre el agua fue Pedro. Y nosotros a veces le criticamos la falta de fe porque se hundió. Pero ¿quién le saca los 2 pasitos que dio en el agua? No se lo saca nadie. Cuando Jesús, él le dijo a Jesús, yo no te voy a negar, todos los otros decían lo mismo. Y ninguno apareció. Claro, Pedro, como era el que encabezaba, era el líder, era el que los otros a veces esperaban a ver qué va a decir Pedro. Sí, eso es lo que decimos nosotros. Se escudaban detrás de esa iniciativa, de esa frontalidad que tenía Pedro. O sea que de ninguna manera pensemos que estamos haciendo leña del árbol caído acá con Pedro. Pero en Getsemaní, donde el Señor sufría, grandes gotas de sangre caían en vez de sudor, o como sudor, los muchachos estaban durmiendo afuera. Y Jesús les había dicho, velen conmigo, háganme el aguante. No una vez, 3 veces. Muchachos, 1 hora les pedí, ¿no me pudieron aguantar 1 hora? Ustedes no tienen ni idea de lo que yo estoy pasando acá. Aguántenme. Iba Jesús, oraba, venía, durmiendo. Esas son las actitudes que Pedro tenía con respecto al sufrimiento. Cuando Jesús se agacha para lavarlo. No, Señor, pará. A mí no me va a lavar. Vos me vas a lavar a mí. Señor, vos sos el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Cómo te vas a humillar de esa manera? Ante una
aparente humillación, aparente sufrimiento de Jesús, Pedro se oponía. Claro, cuando Jesús le dijo, si no te lavo no tendrás parte conmigo, digo, Señor, no solamente los pies, todas desde la cabeza y todo. Así era de extremista Pedro. Pero miremos las cosas que le producían a Pedro escozor o a las cuales se negaba. A la humillación del Señor, al sufrimiento del Señor, a su propio sufrimiento. No era así. Cuando lo vienen a aprender, a mi maestro lo van a aprender. No, saca la espada y ¡fua! Le corta la oreja. No sé cómo lo ha hecho, si era zurdo Pedro, porque dice que le cortó la oreja derecha a Malco, ¿no? Así que, si era derecho, a mí me cuesta mucho cortarle la oreja derecha a alguien. Ahora, si era zurdo, no sé, Malco estaba dado vuelta, qué sé yo. No le hace. Pero me refiero, él sacó la espada para defender que a su maestro no lo toquen, que su maestro no sufra. Él se negaba a que su maestro sufra, sea aprendido. El episodio de la negación ya lo ve. Él después negó esa parte, también salvando su propio sufrimiento, porque él iba a pasarla mal, si lo reconocía. Entonces él no quería pasar por eso. Por eso esa negación, hasta jurando que no conocía al Señor, cosa que no la entendemos. Pero lo que vemos es que entre este Pedro de la carta y el Pedro que estuvo al lado de Jesús, hay un cambio. Claro. ¿Cuántos años pasaron? El hecho de que el Espíritu Santo antes estaba, Bien. o sea, antes no estaba y después... Y después estuvo. Que ese cambio ya lo vimos en Pentecostés, Blanquita. No solo el hecho de que él era medio capo ahí, era mayor, que sería mayor que los demás. Y no sé, la edad no tengo, pero y era uno de los grandecitos. Pero de ahí a que escribió la carta, y pasaron 30 años por lo menos. Pasaron 30 años. Pasaron 30 años donde el Espíritu Santo, la compañía del Señor, por supuesto, la restauración del Señor, por supuesto, porque ya Pedro en Pentecostés era otro Pedro. Pero para hablar del sufrimiento a los que estaban sufriendo, como está en esta primera carta, habían pasado 30 años. No digo que les llevó 30 años aprender estas cosas, pero por lo menos pasaron 30 años hasta que él escribió acerca de esto. Porque él se encontró que había gente que la estaba pasando mal, o que la iba a pasar peor. Pedro se está adelantando al sufrimiento de sus destinatarios. Puede ser que algo estén sufriendo, pero iban a sufrir mucho más. Entonces Pedro ve la necesidad de mandar esta carta para prevenirlos acerca del sufrimiento que sin duda les iba a acontecer. Entonces tenemos que hablar de los destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios de 1 Pedro? En cuanto diga Pablo, por favor, corríjanme, porque la inercia me puede llevar a equivocarme. Esparcidos. ¿Sonia está hablando? A ver. Para todos los esparcidos fuera de su patria, en las provincias del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Bien, gracias. ¿Quién decía algo por acá? ¿Vos, la diáspora. La diáspora, sí. Vamos a verlo. Ustedes saben que Santiago también habla. Miren un libro más atrás. Santiago se dirige también con una carta parecida. ¿Qué dice Santiago 1:1? Siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. A las 12 tribus que están en la dispersión. Acá no hay duda de que eran judíos. Está hablándole a la misma gente, a los que estaban desparramados, dispersos. Pero me llamó esa atención, que Santiago se dirige
a las 12 tribus que están. Así que no me queda ninguna duda de que Santiago se dirigía a los judíos que estaban dispersos. En el caso de Pedro, dice a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. No se refiere a judíos puntualmente. Puede haber habido judíos, pero la idea o la posibilidad es que haya más gentiles que judíos en esta zona donde Pedro Pablo pero es también, claro. son las iglesias donde en el fondo Pablo seguramente. Claro. Entonces, y de la parte más de Roma o de la zona Ahora lo vamos a ver. arriba. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Tengo gente que está muy ducha en geografía. Es impresionante. Ahí tendríamos, yo creo que tengo un punterito, por si alguno no ve. ¿Qué lugares conocidos vemos ahí? ¿Se encuentra Italia ahí? Un momentito, ¿no? Pero bueno. ¿Qué más? ¿Egipto? Cuba. Impresionante. No, no sabés lo que se aprecia en Madagascar. ¿No es cierto, Emilio? A uno se le seca la garganta. Se te seca la ganancia. Bueno, yo podría decirle a varios de los que están acá que nos dé una lección de geografía, pero no lo voy a hacer hoy. Acá está Israel. Eso donde dice Judea. Acá de Judea, acá está Egipto. Esto me tiembla mucho más que hace algunos años. Bueno, vamos a tratar de hacer así movimientos circulares. No, yo hago así para que ustedes lo ubiquen bien, porque si por ahí un punto fijo no lo pueden ubicar. Bien, mar Mediterráneo. Bueno, basta, sí. Acá están las regiones. Asia, Frigia, Bitinia, el Ponto. Creo que tengo una foto un poquito más grande. Ahí está. Pero era para que lo encuentren en el contexto mundial. ¿Está? Contexto mundial. Ahora vamos a agrandar esta parte. Acá sí está. Asia, Bitinia. Mire, esto me da resultado. Ponto, Capadocia y Galacia. Esta es la región que anduvo Pablo Rodrigo, claro. Posiblemente en esta zona de más arriba haya andado también Pedro en un momento. Pero bueno, él está hablando a los expatriados. ¿Qué pasó? ¿Alguien sabe por qué estaban expatriados? ¿Estaban dando vuelta por ahí? Fue una persecución. En el año 64, verano del 64, hay una película, ¿no? No, verano del no sé cuándo. ¿De cuándo? Del 98, bueno. Lo del 64, no del 1964, sino del 64. Dicen que Nerón quemó la ciudad de Roma. O hubo un incendio que destruyó casi todo Roma. Nerón le echó las culpas a los cristianos. Y empezaron a ser perseguidos. Y hubo decretos de parte de Nerón de que los cristianos tenían que abandonar Roma. Entonces, sí, ya había habido una primera diáspora, pero acá había expatriados también. Expatriados. O sea que muchos, tal vez algunos romanos estarían por ahí, cristianos, y eran gentiles los que estaban, pero con el solo hecho de ser cristiano se tenía que haber ido. En Roma, que nos quedó allá, pero tengo... Ahí tengo el Imperio Romano, la línea roja, ven que es bastante sinuosa, por eso que voy temblando así para que... ¿Ven? Eso era todo el Imperio Romano, donde acá está España, hasta... Miren, también están los pueblos que hoy en día, ahí está Irak, hasta acá llegaba el Imperio Romano, que no era Irak en ese momento, pero, y acá está Siria, y acá está Israel, y acá está lo que sería
Turquía, nos ponemos de pie para hablar de Turquía. No me agarra el chiste. Porque no es turca, ella es como es sirio-libanesa. Siria. Bueno, toda esa parte ahí, de acá, Siria, Turquía. Y a esta es la región que Pablo se está refiriendo. Eran provincias romanas. Asia, Frigia, Bitinia, el Ponto, Capadocia, eran todas provincias romanas. Provincias que pertenecían al Imperio Romano. Se habían tenido que ir de Roma. En Roma la pasaban muy mal. En Roma la pasaban mal. Acá. En Roma la pasaban mal y habían escapado. Por el momento, la persecución no había llegado tanto a esas regiones que Pablo, pero sí estaban sufriendo por ser cristianos. Sufrían injusticias, sufrían burlas, sufrían menosprecio por ser cristianos. Y Pablo le dice, y también les va a llegar la persecución y los van a buscar para matarlos. Entonces, prepárense, porque si están sufriendo algo ahora, van a sufrir más. Pedro. ¿Dije Pablo? Yo sabía que una vez iba a decir Pablo. Estoy seguro que estoy hablando de Pedro. Así que, este Pedro, que en su momento le producía urticaria escuchar la palabra sufrimiento o las situaciones del sufrimiento, termina dejándonos una preciosa carta que nos prepara para soportar si estamos pasando momentos difíciles y nos prepara para los momentos más difíciles que pueden llegar a venir. ¿Está claro? Sí, Ale. Años él vivió situaciones de mucho sufrimiento donde vio el poder de Dios de una forma sobrenatural. Entonces esto lo capacita para poder animar. Claro. Si no hubiera visto el poder de Dios en los momentos de sufrimiento, probablemente seguiría con el mismo temor. Dios no lo dejó en la cárcel. Claro, Que ahí es donde él estaba sufriendo, sino que lo liberó de una forma maravillosa. Ni aún los propios discípulos podían creer de lo que estaban. Estaban orando por la liberación de Pedro. Y cuando Pedro aparece, no lo creen. No, después debe ser su espíritu. ¿Cómo fue que dijeron? Bueno, así que sí, experiencias como esa y como tantas otras, que Pedro vivió en la compañía del Señor y eso lo fue fortaleciendo. Y acá lo encontramos casi al final de su vida. Dicen que tanto Pedro como Pablo, acá no hay forma de confundirme, los dos murieron en Roma siendo ejecutados por el imperio. Según dice la tradición, Pedro crucificado cabeza abajo, ¿no? Es así, porque no se consideró digno de morir como había muerto el Señor, pero tenía que morir crucificado, entonces, bueno, cabeza abajo. Pero eso es más tradición, tradición o historia no bíblica, que no quiere decir que esté mal. Pero lo cierto es que Pedro pasó por momentos de sufrimiento, y experimentó la mano del Señor sosteniéndolo, sacándolo, librándolo de esos momentos de sufrimiento, o si no, por lo menos, comprendiendo que Dios tenía un propósito al hacerlo pasar por esa situación que él no hubiera elegido pasar. Él no hubiera querido elegido esas cosas. Pero Dios lo hizo pasar por esas pruebas, por esas circunstancias, y él aprendió y pudo enseñar a otros. Esto también es una enseñanza hermosa. Solamente aquel que ha pasado por algunas cosas puede ser de consuelo, o puede ser de ánimo, o puede ser de decirle a otro. Si no, por ahí nos va a decir, ¿y vos qué me decís si vos nunca pasaste por estas cosas? ¿Le han dicho alguna cosa así a veces? ¿Qué me venía a decir vos? Si para vos todo es fácil. Bueno, tal vez esa persona tampoco conoce las cosas que nosotros hemos pasado. Pero el que sabe que alguien pasó por una situación difícil y el Señor lo sostuvo y el Señor le enseñó, el Señor lo levantó, lo restauró y lo puso a laburar de vuelta, que eso es, digamos, el propósito de soportar la prueba y seguir, porque el que quiere que dejemos de hacer las cosas es Satanás. Satanás nos quiere frenar de alguna manera. No es Satanás el que nos manda las pruebas, pero Satanás quiere aprovechar cualquier circunstancia para que nosotros bajemos los brazos, nos demos por vencidos y nos digamos, hasta acá llegué. No, el propósito del Señor es siempre enseñarnos algo,
hacernos instrumentos más útiles, más sabios, más capacitados para poder llegar a otro. Así son las circunstancias que Dios manda sobre nuestras vidas. Aprendámoslo dentro de la dificultad, demos gloria a Dios en todas las cosas, porque una de las cosas que hace Pedro, después de cada vez que habla de sufrimiento, habla de la gloria. Y habla de los sufrimientos del Señor y habla de la gloria del Señor. Y habla del sufrimiento del creyente y habla de la gloria del creyente. Y nos hace mirar siempre la gloria, la esperanza, la herencia, las situaciones que nosotros tenemos, aún a pesar de que tengamos que pasar por algunas pruebas. Otra cosita que quiero que nosotros veamos en esta primera clasecita es la situación de los extranjeros. La situación, acá eran expatriados. Un expatriado es alguien que está fuera de su patria. Es extranjero. Nosotros sabemos algo acerca del sufrimiento de los extranjeros. Estar afuera es pasarla mal, estar en una tierra. Nos hemos visto cuando los que tuvimos oportunidad de ver misioneros acá, los que tienen oportunidad de ver misioneros ahora afuera, cómo la pasan mal, porque no están en su patria. ¿Cómo? Exactamente. El extranjero la pasa mal, siempre. La puede pasar bien, a lo mejor económicamente, pero la pasa mal afectivamente, la pasa mal de tantas otras maneras, y a veces sufre por ser extranjero. Y si cae en manos de argentinos no te digo nada. Tenemos una virtud, nosotros los argentinos somos especiales, para hacer sentir mal, o para cargar, o para hacer sufrir a otro, sobre todo, ¿vieron eso cuando no nos entiende el idioma? Algunos de los episodios que vimos ahora en este mundial, bueno, somos especialistas en esas cosas. Ojo que el sufrimiento que estoy hablando no es el sufrimiento de haber sido eliminados del mundial. No, nada que ver con ese sufrimiento. Porque hemos dicho mucho, es necesario sufrir tanto. ¿Cómo sufrimos? No, nada que ver con ese sufrimiento. Otro tipo de sufrimiento nos estamos llevando. Pero nosotros como extranjeros, porque nosotros somos extranjeros acá. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Somos conscientes? En la medida que seamos más conscientes de eso, nos vamos a dar cuenta que estamos sufriendo muchas veces porque estamos en tierra extraña, porque no somos de acá. Juan, capítulo 15, versículo 18 al 20, por favor, uno que me lo lea. Sí, mientras alguien busca Juan para leer. Sí, el tema también cuando el extranjero, realmente nosotros, se mantiene, vive separado, que no se integra. Yo he visto un poco con ese problema. Y de repente también por ahí, de la ciudad se lo llama de forma despectiva al de la colonia. Lo digo porque yo no creí también que el extranjero la plata, acá ponese, había rusos, eslavos, iba a una iglesia eslava, por ejemplo en Berisso, o sea, la capital de la gente de inmigrantes, pero estábamos más fusionados. Yo en mi iglesia en ningún momento le llamé a un japonés extranjero, ni a un italiano ni a un eslavo. No se me ocurría, no me salía, y a nadie. Pero de repente de mayor, cuando he venido acá, he visto que hay una diferencia. Pero también he visto que también el extranjero se mantiene allá y no se integra. Eso que dice Roberto es tan pertinente en el caso del cristiano. Y nuestro sufrimiento como extranjeros acá se va a hacer más patente si no nos integramos. Y no tenemos que integrarnos. Nosotros. Ese es el caso de los extranjeros que no se integran a la comunidad, viven mal porque están más apartados. Bueno, nosotros como extranjeros estamos en un lugar que no nos pertenece. Y tenemos que tratar por todos los medios de que no nos lleve esa corriente y de que no nos asimilemos a la cultura de este país, no de Argentina, sino del planeta Tierra, porque somos ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y permanentemente vamos a sufrir por la adaptación. En la medida que nos adaptemos más,
vamos a sufrir menos. En algunos órdenes, ¿no es cierto? Si alguno padece como cristiano, claro, en la medida que nosotros nos integremos al mundo, participemos de todas las cosas que el mundo participa, seamos uno más de ellos, vamos a sufrir mucho menos. ¿Qué vamos a sufrir? Si casi que es imposible distinguir de lo que es un creyente y lo que es un mundano. Pero toda la enseñanza bíblica es a que nosotros nos apartemos, de que no nos dejemos llevar por la corriente del mundo, porque no somos ciudadanos del mundo, sino que tenemos otra ciudadanía, tenemos otra patria. Mientras estemos acá, nos va a tocar sufrir alguna de estas cositas, chanzas que como extranjero, que no somos de acá, tenemos que sufrir porque no nos adaptamos. Que entiendo esta postura de viviendo en el mundo, no ser como el mundo, pero a su vez tenemos que estar en el mundo y no ser como los menonitas, que ellos conservan su religión y se apartan, pero no cumplen también con este mandato de ser sal y luz. Si no vivimos, estamos, no podemos ser ejemplos, pero por eso tenemos que estar tan bien cimentados, por eso hay que estar en tan buena comunión, para poder decir, estoy, pero soy diferente. Soy luz y sal, viviendo en medio. Es una cosa muy difícil lo que dice Meli, pero es un equilibrio que tenemos que encontrar sin dejarnos arrastrar, porque nuestros valores no son los mismos valores del mundo, pero nosotros tenemos que tratar de alcanzarlos a ellos, porque es el mandato de Dios de que los alcancemos. Sí, Ana. Dios, pero con la misericordia y el amor hacia el Se mantuvo sin caer en eso. Pero cuánta luz fue y cuánta sal fue. Bueno, a nosotros se nos manda esto. Nosotros se nos manda resplandecer en una generación que es maligna, que es perversa, pero nosotros tenemos el mandato de resplandecer como luminaria y como sal en el mundo. Nosotros tenemos que estar en el mundo. Nuestro lugar es el mundo. Nuestros valores no son los del mundo. Nuestras costumbres no son las del mundo. Pero nuestro lugar de trabajo sí es el mundo. Es más o menos, se capta ese equilibrio. Es lo mismo que decir, bueno, después vamos a llegar a eso. Vamos a la parte de extranjero. Desarrollamos la parte de extranjero porque si no se me puede terminar el tiempo y no llego acá y no quiero dar más introducción en la próxima clase. ¿Quién me lee, por favor? Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. ¿Más clarito? No son del mundo. Y además, el esclavo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, ustedes los van a perseguir. Si Cristo sufrió, nosotros también vamos a sufrir. Que a Jesús lo persiguieron porque él estaba. Claro. Si nosotros vivimos como la canción de un pequeño pueblo muy feliz, tampoco vamos a sufrir persecución porque somos nosotros los que pensamos así nada más. Cuando uno se empieza a relacionar con otro y luz, necesariamente el otro va a tener una reacción. Entonces, a Jesús lo persiguieron porque se tuvo. Y esa canción, yo quiero desmitificarla, no es que somos un pequeño pueblo porque somos pocos. Somos un pequeño pueblo porque está hablando de los chiquitos. Somos un pequeño pueblo muy feliz, los nenes. Somos un pueblo que está metido, que está insertado en el mundo y que tiene que ser sal. El mandato es ser sal a ese mundo. Pero de saber que somos extranjeros. Porque si no sabemos que somos extranjeros nos podemos confundir y creer que somos de ese país o de esa ciudadanía. Y no es así. Nosotros estamos ahí tratando de ganar ciudadanos para el cielo. En la medida que nosotros podamos ganar más ciudadanos para el cielo, estamos cumpliendo con el mandato del Señor al dejarnos en este mundo. Porque si no, una vez que nosotros conocemos al Señor, no tenemos nada que hacer acá. Conocimos al Señor, al cielo, porque es mucho mejor. Eso sí lo decía Pablo. Yo no sé qué elegir. Porque si me preguntás, yo quiero estar con el Señor porque es lo mejor que hay. Pero si llego a ser necesario por alguna cosa acá, entonces no sé qué elegir, dice Pablo.
Y así estamos nosotros muchas veces, no sabemos qué elegir. Pero si pudiéramos elegir, lo que elegiríamos es estar con el Señor. Porque es muchísimo mejor. ¿Eh? Pero si el Señor tiene propósitos para nosotros acá, bueno, entonces quedémonos y cumplámonos los propósitos, que es eso, ser sal y ser luz. Pero si el Señor considera que yo acá ya hice lo que tenía que hacer, ¿qué está esperando el Señor? Llévame, porque es mucho mejor. Y no para decir, oh, sí, se me acaban todos los problemas. Muchos quisiéramos eso, ¿eh? Señor, el lunes abre el banco y no deposité lo que tengo que cubrir los cheques, ¿por qué no me llevas, Señor, y me voy con vos? No, no es esa, eso, escaparnos de la situación. Es ser conscientes de que estar con Cristo es muchísimo mejor de que estar acá. Pero si el Señor quiere que me quede acá, porque tengo que seguir siendo luz, porque tengo que... Bueno, entonces me quedo, hago lo que Dios quiere. Pero si por mí fuera, yo me voy. ¿Eh? Qué lindo que tengamos ese sentir todos. A ver, tengo algún otro versículo. Primera Pedro, que lo toca Pedro acá, 2:11, el mismo Pedro nos hace pensar eso. Así que estamos muy cerquita, Primera Pedro. Yo os digo como a extranjeros y peregrinos que obtengáis de los deseos carnales. Como extranjeros y peregrinos. Ahí nos está hablando. Les está hablando a ellos que eran extranjeros y peregrinos, pero nos está hablando a nosotros que somos extranjeros y peregrinos. Un texto más. Si quieren pueden ir anotando esos versículos ahí, en los destinatarios. Hebreos 11:13. ¿Saben dónde está Hebreo? 2 libros más atrás. La fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Bien. Sigo un poquito más. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Bien, esto está hablando de los héroes de la fe, todo, pero dice que por la fe ellos aceptaron todas estas cosas, porque se conducían como peregrinos, como extranjeros en esta tierra, porque anhelaban su patria, la patria celestial. Si hubieran estado pensando en la patria, se hubieran vuelto. Pero ellos saludaban y confesaban que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y el último texto, Filipenses 3:20, el último que tengo acá. Ustedes si encuentran algo más, lo agregan, por favor. Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, Pedro les estaba escribiendo acá a extranjeros y a peregrinos, pero nos está escribiendo también a nosotros, que somos extranjeros y peregrinos acá. Es importante que este concepto lo tengamos. Es importante que tengamos el concepto de que nosotros estamos de paso acá. Anhelamos la patria celestial. Deseamos estar en la patria celestial. Si es necesario, nos quedamos, porque además tampoco podemos decidirlo. Por eso dice, no sé qué escoger. Pues no puedo escoger yo. Yo no soy el que puedo elegir si me quedo o me voy. Pero sepan todos que mi deseo es irme y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El día que me tenga que despedir, diga, se cumplió el deseo de Rubén. Por fin se le dio. Está con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Mientras tanto, a lo mejor el Señor quiere que tenga una clase más y el domingo que viene nos vemos y seguimos con otra clase. Pero no perdamos de vista. ¡Y el deber! ¡Casi me olvido! Busquen. En 1 Pedro, ¿cuántas veces está la palabra padecer, sufrir o algún significado? Para eso tienen que leer toda la carta de Pedro. 1, 2 o 3 veces a lo mejor. Vamos. Primera Pedro. Ahí me confundí y dije segunda. Primera de Pedro. Gracias por su atención.